Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, nos piden encontrar el valor de la corriente IX. Como podemos ver, la corriente IX es la corriente que pasa por la resistencia de 2 kiloohms. Una forma de hacerlo, como ya sabemos, es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo, porque aquí vemos que hay un nodo, y entonces nosotros podremos encontrar la corriente que pasa por esta resistencia debido a que tendríamos el voltaje y la resistencia, ¿no? Entonces, aplicando ley de Ohm, pudiéramos encontrar la corriente IX. Sin embargo, hay otra forma de encontrar esa corriente y la vamos a llamar como la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Bueno, esta ley me dice que la sumatoria de voltajes en una malla eléctrica es igual a cero, ¿sí? En otras palabras, vamos a ver que una malla eléctrica es todo aquel trayectoria cerrada en un circuito. Nosotros sabemos que aquí, por ejemplo, que no está dibujada, pues aquí está tierra, ¿no? Siempre un circuito está referenciado a tierra. Entonces, nosotros vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff, LVK. Bueno, lo que hacemos aquí es dibujar una corriente en cada malla. ¿Cómo vamos a identificar cuántas mallas hay en un circuito? Pues dependiendo de cuántas trayectorias cerradas haya. Una forma de verlo es cuántos cuadritos se forman en el circuito, en caso de que esté el circuito dibujado de esta manera. Y si no, la forma más fácil de hacerlo pues es identificar la trayectoria cerrada, ¿no? Entonces nosotros podemos proponer una corriente que va a venir en toda esta malla. Si vemos esto es una trayectoria cerrada, esta la podemos llamar por ejemplo I1 y hay otra malla, ¿no? Que sería esta otra y la podríamos llamar I2. Si nos damos cuenta, ustedes pueden proponer esta corriente hacia el otro sentido, es decir, sentido antihorario. Sin embargo, la convención es siempre proponer las corrientes hacia sentido horario. Pero, repito, esas corrientes ustedes las pueden poner al sentido que ustedes quieran, eso no importa. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar la ley de voltajes de Kirchhoff? Bueno, me dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ley de voltajes de Kirchhoff en M1. ¿Dónde está M1? Pues donde esté mi corriente 1. Es decir, M1 es esta primera trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, yo puedo decir que como es ley de voltajes y yo hago sumatoria de voltajes, entonces yo digo que 9 volts, debido a que es mi fuente de voltaje, 9 volts, sería menos el voltaje en la resistencia 1, vamos a llamar esta R1, ¿sí? Menos el voltaje en la resistencia 2, vamos a llamar esta R2, pues va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué fueron menos estos signos? Pues porque yo sé que la polaridad de mi resistencia, en este caso, pues va a ser más menos y en este va a ser más menos. Recordemos que la convención que nosotros utilizamos es que cuando la corriente entra por el más y sale por el menos, entonces va a ser un voltaje negativo. Por ejemplo, en la fuente de voltaje, por eso es positiva, porque entra por el menos y sale por el más. Es la convención que nosotros utilizamos, por eso el 9 volts es positivo y estos dos son negativos. Pero ahora nosotros podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Como aquí tengo voltajes, observamos que tenemos voltajes, yo puedo convertir más bien esos voltajes a la resistencia por la corriente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos 9 volts menos el voltaje de la R1, pues esto sería la R1 por la corriente que pasa en R1. Entonces sería 1 kilo que multiplica a I1, ¿no? Porque fijémonos que es la corriente que pasa por la resistencia R1, menos el voltaje en la R2, en la resistencia 2. ¿Quién es R2? La de 2K. Entonces va a ser 2K que multiplica a la corriente que pasa por la de 2K. Pero fíjense que aquí en esta resistencia pasan dos corrientes. Una va a pasar como I1, ¿no? Que va a ser la negativa y otra que va a ser la positiva. Entonces vamos a ponerlo así. De la malla que estamos analizando, en este caso fijémonos que estamos analizando la malla 1, va a ser la corriente en la malla 1 menos la que se está compartiendo. En este caso la otra corriente que está pasando por esa resistencia, pero que no estamos analizando la malla, es la I2. Y entonces en eso quedaría pues mi expresión, ¿no? Y esto pues lo igualo a 0.
Nosotros podemos pasar todo esto del lado derecho para que quede todo positivo. Entonces me quedaría 9 volts, pues va a ser igual a 1K y 1 menos 2K y 1, perdón, aquí sería más, menos, ahora sí, 2K y 2. ¿Sí? Lo que observamos aquí es que podemos simplificar este y este, porque tienen término común, ¿no? Entonces yo digo 9 volts va a ser igual a 2K más 1K, pues es 3K y 1 menos 2K y 2. Y esta sería nuestra primera ecuación. Esta sería mi ecuación 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a aplicar el mismo criterio, pero para la malla 2. Eso quiere decir que voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff en M2. ¿Quién es M2? Pues donde pasa la corriente I2, ¿no? ¿Y eso aquí va a ser igual? Bueno, nos fijamos que esta corriente I2 va a entrar por el positivo y va a salir por el negativo. Es decir, está al revés que como lo habíamos analizado en la anterior malla. Por lo tanto, esta fuente de voltaje es negativa. ¿Por qué? Porque entra por el más y sale por el menos. Voy a tener menos 6 volts, ¿sí? Recordemos que aquí tengo más menos, ¿sí? Y aquí también voy a tener más menos. Fíjense que la polaridad en esta resistencia cambia. Y entonces voy a tener menos 6 volts menos, voy a poner de una vez 4K por I2, porque recordemos que es la resistencia por la corriente. Eso es el voltaje, recordemos que estamos aplicando ley de voltajes, entonces sería menos 4K por I2 negativo porque entra por el más y sale por el menos, y también negativo la de 2K, entonces sería menos 2K por la corriente, pero recordemos que en la de 2K pasan dos corrientes, va a ser I2 menos I1, ¿no? Recordemos que siempre, dependiendo de la malla que estemos analizando, en este caso la malla 2, vamos a poner siempre la corriente de la malla que estamos analizando menos la corriente de la malla que se está compartiendo, ¿sí? Entonces nosotros esto lo igualamos a 0, debido a que es una trayectoria cerrada, y podemos empezar a hacer cuentas. Este 6 lo puedo pasar del otro lado, o todo esto lo puedo pasar del otro lado. Yo creo que nos conviene más dejar el 6 aquí, menos 6 volts, va a ser igual a, aquí voy a tener 4K y 2 porque lo estoy despejando, y aquí me va a quedar más 2K y 2 menos 2K y 1, ¿sí? Observamos que esto lo podemos simplificar. Tengo menos 6 volts, va a ser igual a, aquí tengo 4K y 2 más 2K, me va a quedar 6K y 2 menos 2K y 1. Y esta sería mi segunda ecuación. Podemos observar que en las dos ecuaciones tengo las mismas incógnitas, ¿no? I1 e I2. ¿Okay? Entonces, esto yo ya lo puedo resolver mediante un sistema de ecuaciones, lo cual se puede resolver mediante determinantes o método de Kramer o suma y resta, igualación, sustitución, todo eso. Nosotros vamos a ocupar la calculadora para resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Sabemos que estamos ocupando la Casio FX 991, entonces nosotros vamos a la tecla Mode, a la 5 que es ecuación, y aquí pues como es un sistema de 2×2 aplicamos la tecla 1. Muy bien, recordemos que aquí metemos coeficientes, pero aquí fíjense que tenemos Cas, ¿no? Recordemos que Cas es la letra que ocupamos para decir que un número está elevado a la 3, ¿no? Por 10 a la 3. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El primer número son 3K, entonces hacemos 3, pero como son K, pues serían 3000, ¿no? Muy bien, 3K. Aquí sería menos 2K, entonces menos 2, pero son K, entonces son 2000. ¿Sí? Y aquí está igualado a 9 volts, entonces ponemos 9. Muy bien. Aquí en este caso tenemos menos 2K, entonces menos 2. En el caso de I2 es 6K, entonces tenemos 6 positivos. Y esto está igualado a menos 6. Recordemos que cuando demos Enter nos va a dar un valor de X y un valor de Y. El valor de X va a ser I1 o nuestra variable 1 y Y va a ser I2 o nuestra variable 2. Entonces vamos a dar Enter y pues nos da 3 por 10 a la menos 3 I1, ¿no? Entonces podemos poner que I1 va a ser igual a 3 miliamperes. Recordemos que por 10 a la menos 3 es miliamper positivo. Y damos Enter otra vez y me dice que I2 es igual a 0. Muy bien,
Después, como nosotros nos están preguntando la corriente que pasa por la resistencia de 2K, porque es IX, lo que nosotros debemos hacer es identificar qué dirección tiene la corriente en nuestro ejercicio. Nos dice que está hacia abajo, ¿no? IX. Entonces, para encontrar esa corriente, como vemos que la corriente que pasa por la resistencia son dos diferentes y tienen diferente sentido, entonces va a ser la corriente que tenga la misma dirección que la que está marcada acá, en este caso I1 tiene la misma dirección que IX, entonces va a ser I1 menos la corriente que se esté oponiendo en esa resistencia, en este caso I2 porque va hacia arriba. En este caso entonces IX va a ser igual a I1 menos I2, ¿sí? IX, entonces I1 ya lo calculé, es 3 miliamperes, menos I2 que es 0 amperes. Por lo tanto, me queda que IX, o la corriente que pasa por la resistencia de 2 kilo ohms, es igual a 3 miliamperes. Y con esto solucionamos el problema por método de ley de voltajes de Kirchhoff.